¿El Athletic Club ganará la Europa League en San Mamés este año? Ancelotti lo tienes en un pedestal. ¿Te suena esto? Hola, con Urrutia se torció todo. ¿Y tú cambiarías algo de lo que hiciste? Me ha dado mucha rabia despedirme así del Atleti, ¿no? Se pierden 2 finales. ¿Cómo Y se digiere eso? Y es una decepción, una de las más grandes de mi carrera. Lo importante que es no decaer nunca mentalmente, seguir trabajando duro. Fueron años muy difíciles, muy duros. Fue un meneo, pero absoluto. Ferguson se quedó sorprendido, ¿no? Pero en la Premier era una locura. Ocasión que tenía, ocasión que metía. O sea, fue algo increíble. Era una sensación, ¿qué podemos hacer contra este equipo de Guardiola? ¿Sabes? Fue un desastre. Yo diría la peor final de Champions de la historia. Muchas sorpresas en esta entrevista, ¿eh? Fernando Llorente, cuando yo le cogí, en aquella época era muy joven todavía, con un porvenir extraordinario. Hablar de Fernando Llorente es muy fácil, porque hemos convivido durante 4 años intensos, donde él se ha ganado todo lo que ha conseguido a base de muchísimo trabajo, de confiar en sus posibilidades. Yo le llamaba Fernandito porque era tan grande y tan joven, no le pude poner más tiempo, que me hubiera gustado por la situación del equipo. No obstante, yo creo que ha sido un jugador extraordinario por el Atleti. Un chico que siempre quería aprender, que siempre quería mejorar, se quedaba en los entrenamientos, venía por las tardes a hacer un trabajo específico. A nivel personal es una magnífica persona. El año que él decidió marcharse con Josu Urrutia, yo creo que Josu Urrutia le jugó sucio. Aunque en el final de su año no le trataran como él se merecía, pues a mí me dio una cierta pena. Yo creo que es una de las figuras pues, que hemos tenido nosotros en la delantera del Atleti. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias. No, Lo primero, llevo diciéndotelo todo el día, que estoy aquí de ocupa, absoluto. No pasa nada. Por concederme la entrevista. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo en general? Dentro de poco, 40 años. Sí. Dentro de poco. Asomándome a los 40 te ya. voy a ir enseñando fotos. Esta persona de aquí, dentro de poco, cumple 40 años. Sí, señor. La verdad que... Bueno, esto era cuando iba a la guardería. Tendría 2 añitos aquí, yo creo. Sí, bonitos recuerdos, la verdad. No tengo muchos recuerdos de cuando era tan pequeño. ¿Y cómo llevas la subida al 4.º piso, como dicen los cuñados? Bueno, la verdad que bien. Estoy en un momento de mi vida maravilloso, disfrutando del tiempo libre que antes no tenía con el fútbol, disfrutando muchísimo de mi familia, de mis hijos. Es un buen momento para estar en casa, para verles crecer. Y ya te digo, disfrutando muchísimo con ellos y luego aprovechando también las mañanas cuando están en el cole para seguir haciendo deporte. He encontrado un deporte que es el pádel que me está ayudando muchísimo. Me ha ayudado, pues, sobre todo cuando me retiré, ¿no? que al final con el fútbol pues, te deja un espacio vacío enorme y hay que llenarlo, ¿no? Al final, si no lo llenas mentalmente es duro, porque llevamos toda la vida haciendo, levantándonos cada mañana para ir a entrenar, siempre, bueno, al final era algo que amamos y que nos gusta, y era parte obligación. O sea, si un día no tenías ganas, tenías que ir sí o sí, ¿no? Entonces, al final coges la costumbre de ir todos los días, y es algo que luego al final, cuando dejas, necesitas, ¿no? Entonces el pádel me ha ayudado para seguir compitiendo, seguir estando en forma, y eso te ayuda luego a arrancar el día mucho mejor. Porque antes, fuera de cámara, hemos estado hablando que estás federado, no juego en una liga de aquí del País Vasco, y te has metido también en el torneo de Foot Padel, este que organiza Delantero 09 en Madrid también, sí, ¿no? Sí, también estoy metido ahí. Bueno, yo estoy buscando para hacer el equipo del Atleti. Tenemos ya muchos jugadores que están con ganas de participar y de competir, así que bueno, esperemos que también esta nueva idea de Delantero 09, con los patrocinadores que han encontrado y con la gente que se vaya sumando a esta gran idea, pues sea un formato que guste y ojalá que nos divirtamos.
en el pádel, que no pierdes la competitividad que te ha llevado hasta donde ha llevado en el fútbol. Comenzando ya por tu carrera, comienza en el Funes, porque en Rincón de Soto, en tu pueblo, no hay un equipo, entonces te vas como a Funes, ¿no? Y me han contado una anécdota que es que, bueno, eras muy abusón, o sea, se notaba la diferencia de pequeño, muy loca. Y me han contado una anécdota porque el Funes tiene mucha rivalidad con el Peralta, se ve, ¿no? Sí. Y un partido ibais perdiendo, o sea, os quedáis 3-2 con 3 goles tuyos, o empatan en el 90 y en ese mismo minuto 90 tú estás muy chinado y sacas de centro, te regateas a todo el equipo y marca gol. O sea, eso era como una... Tú te habías muy sobrado de pequeño. ¿Esta anécdota que te han contado? Es que fíjate, me cuentas una anécdota que prácticamente ni me acordaba, ¿no? La verdad que he sido siempre muy competitivo y yo qué sé, pues ese partido pues sería muy competido y querría ganar por todas, ¿no? De todas. Entonces, pues igual me salió ese gen competitivo en ese momento y la verdad que fue mi primer año en fútbol 11. Me fui a Funes a jugar porque en mi pueblo no había equipo de mi edad y me fui a jugar con los de un año más. Y la verdad que fue un año bonito. Al jugar en Navarra me vieron los ojeadores de navarros, de Osasuna y del Atleti y enseguida pues, capté la atención de ellos y me llevaron primero a hacer pruebas a Tajonar, hice pruebas con Osasuna y luego me llevaron a hacer pruebas con el Atleti. Ahí un poco los de Osasuna también se mosquearon porque pues ya les encanté cuando fui a las pruebas y luego pues el hecho de que me llevaran también a Bilbao, pues al final te sedujo más, ¿no? Hizo que al final me decantara por Bilbao, ¿no? Porque yo es que también tengo una anécdota bonita, que yo tenía un tío tetrapléjico, que vivía, hermano de mi padre, que vivía con nosotros en mi casa en el pueblo, y él hizo la mili en Garillano, en Bilbao, entonces era muy del Atleti, ¿no? Entonces yo desde pequeño siempre hemos tenido mucho cariño al Atleti, mucho antes de que yo fuera a Bilbao. Y entonces cuando apareció el Atleti, pues lo teníamos claro, ¿no? Que era el equipo al que quería ir, el que quería formarme y bueno, así fue. Bueno, pues la anécdota de antes, te la digo porque el instigador de la anécdota ha sido Guzmán. Entonces te voy a poner un vídeo que a ver qué te parece, con una aportación de él a la entrevista. Dale ahí al play. Muy buenas, Fernando. Estamos aquí en el campo del FC Funes, donde jugaste con nosotros. Nada, que para el FC Funes es un honor muy grande que un campeón del mundo pues haya jugado en las categorías inferiores. Y te quería hacer 2 preguntas. Bueno, estoy aquí con Álvaro, que es de la directiva, también jugó con nosotros. La primera pregunta es si quieres fichar con el FC Funes de nuevo, si nos hace falta un ariete. Y la segunda es si en un futuro has pensado ser entrenador. Un abrazo grande. Qué bueno, tío, Guzmán y Álvaro, qué bueno. Sí. Guzmán era con el que más relación tenía de aquel equipo. Yo allí fue a través de... Tenía uno de mi cuadrilla del pueblo, pues tenía familia en Funes y fui con él a jugar al Funes. Y la verdad que con Guzmán hice muchísima relación. Y estuve muchas veces en su casa con sus padres, comiendo y te va a animar como delantero del Funes de nuevo. La nuevo. verdad que, joder, sí, me gustaría haber seguido jugando más y haber alargado la carrera, ¿no? Pero bueno, ya cuando decides dejar es difícil, ¿no? Es un deporte muy duro, que si lo dejas luego es difícil volver. Además, pues, como tiene mucho contacto también, pues, el cuerpo ya no está acostumbrado y también te puedes lesionar también. Pero bueno, de vez en cuando me gusta jugar partidos. No sería mala, volver al Funes. Y él te pregunta también si va a volver, o bueno, va a querer ser entrenador dentro de poco, o de alguna forma volver a estar en el Pues yo creo que como entrenador no. O sea, puede ser que es algo que me hubiera gustado, ¿no? Pero al final tengo las cosas muy claras y
y prefiero tener tiempo para estar con mi familia. Valoro mucho el tiempo libre, que antes no tenía y ahora tengo, y lo de ser entrenador es muy sacrificado. Entonces, no estoy por la labor de moverte. No, sí, de pasar tanto tiempo enganchado al fútbol de nuevo, y al final también, pues, para la familia, para mi mujer, los hijos, también ser entrenador conlleva también Es sacrificado, sí. ir un poco detrás tuyo, y bueno, de momento la verdad que no lo veo. Nunca puedes decir de esta agua no beberé, porque al final las cosas pueden cambiar, pero de momento no lo veo. Volvemos un poco a la carrera, Funes, River Ebro, y en ese momento llega el Athletic y te ficha. ¿Tú recuerdas qué pasa el 7 de mayo de 1997? No me acuerdo. ¿No? Muchas sorpresas en ¿Te esta entrevista, ¿eh? ¿Te suena esto? Hola, en Bilbao, a 7 de mayo del 97, reunidos de una parte José María Moror Tubrieto, con director deportivo del Atlético Club, y de la otra Eustasio Arnedillo Bretón como presidente del Club Atlético River Ebro. Claro, yo después del Funes voy al River Ebro, y el segundo año ya empiezo a jugar con el River Ebro con los de 2 años más que yo. Y ese es el año que pues ya acordamos, por lo visto, esto para los fines de semana. Voy a jugar a Lezama con el Alevín de segundo año, ya con los de mi edad. Y esto es el Atlético abonará al Club Atlético las atenciones deportivas, las siguientes cantidades. En el momento de la inscripción federativa, el jugador debe dar 150.000 pesetas por aquí de entonces. A la incorporación del jugador al Bilbao Athletic, y tras un partido. Bueno, yo esto no fui consciente de esto no lo había visto en mi vida. Esto seguramente es el contrato del Athletic con el Ebro, ¿no? Y esto te lo han pasado del Ebro o del Athletic. Todo contacto de un periodista deportivo. Esto del River Ebro me lo han pasado. En el River Ebro, sí, ¿no? Sí, el Athletic no. En el momento en que juegue 10 partidos oficiales con el Athletic Club, 1 millón de pesetas. Si jugara un partido oficial con la selección nacional, 1 millón de pesetas. Fíjate, al final el River Ebro, pues consiguió... ¿Dónde está este dinero? ¿No lo percibiste tú? Consiguió unas buenas primas, me alegro muchísimo, la verdad que... De esto fue partícipe José María Morortu. ¿Qué ha significado para ti esa persona que realmente cambió tu vida? Sí, José María Morortu, la verdad que ha sido una persona muy importante. Siempre, pues bueno, hizo las cosas muy bien conmigo. Desde el primer momento se preocupó mucho por que llegara a Bilbao y estuviera en una familia. Eligió una familia que eran íntimos amigos suyos de la cuadrilla. Y que hay que decir, yo le pregunté, y eso no lo hacían con casi nadie. Con nadie, no. Era una novedad. También es verdad que yo, pues bueno, pues llegué con 12 años, era muy joven, ¿no? Y para ir a una residencia con gente ya mayor, pues era demasiado, ¿no? Y entonces, pues estuve en una familia 2 años, la verdad que súper bien, una experiencia muy bonita en Las Arenas. La verdad que me cuidaron como si fuera un hijo, y a día de hoy les guardo un cariño enorme. Por desgracia, pues tanto el padre como la madre fallecieron, sobre todo la madre en el segundo año cuando estaba yo allí, y el padre pues ya el año pasado o el anterior, ya más reciente ha sido, que es con el que al final más unido he estado, Benito Zabala. Y bueno, una pena, una familia maravillosa que me ayudó muchísimo a adaptarme esos primeros años en Bilbao, y luego ya a los 14 voy a la residencia de Derio, y ahí me paso hasta que debuto en el primer equipo con 19 años. Efectivamente, en este camino hasta los 19 años, que debutas contra el Español y te marcaba Pochettino, sí. ¿En algún momento te pensaste, mira, esto no es lo mío, mejor dejarlo, volver a la tranquilidad de otra cosa, o a que, bueno, pensar que a lo mejor el fútbol no era lo tuyo? No, nunca he pensado eso. La verdad que, bueno, siempre he sobresalido en todas las categorías en las que he estado, o sea, siempre he ido bien. Es verdad que yo diría que esos años han sido los más duros de todos, porque pues desde que estaba en Las Arenas, que me levantaba a las 7 para ir al cole, luego tenía 1 hora en autobús hasta Lezama, y
y salía del cole a las 4, llegaba a las 5, luego pues hacíamos, en Lezama me tiraba de 5 a 9 y media, o a 9 y pico, porque teníamos o entrenamiento de 5 a 7 y luego 2 horas de estudio, o 2 horas de estudio primero y luego entrenamiento de 7 a 9. Entonces luego me quedaba otra hora de viaje de Lezama a Bilbao, o sea, de Lezama a Las Arenas, y claro, llegaba a casa a las 10 y pico, ¿no? Y todavía tenía que cenar, tenía que Y además que tú eras muy estudiar. exigente con las notas, con Sí, el sí. fútbol, con todo, ¿no? Entonces siempre pues había que hacer deberes también y total que me acostaba tarde y había que madrugar. Eran años, la verdad Para que curtirse, ¿no? durillos, pero bueno, lo llevé muy bien. Siempre muy comprometido tanto con los estudios como con el atleti, y años de mucho aprendizaje. Y cuando debuta, Ernesto Valverde, el entrenador del Athletic, un Athletic con Aranzubía, Iraola, Urpegui, Yeste, Ezquerro, cuando entra en ese vestuario, ¿qué se siente? Sí, Al estar en rodeado de... en su primera etapa, la etapa de Ernesto, la verdad que, bueno, pues te puedes imaginar, para mí era mi sueño, ¿no? Poder debutar un día con el Atleti en San Mamés. Tengo que decir que no me lo esperaba para nada, fue una noticia, me llegó de la noche a la mañana sin pensarlo, y tuve suerte porque me llegó en el mejor momento. Ese año me costó muchísimo arrancar en el Bilbao Athletic, y la verdad que esto me pilló justo a mitad de temporada, cuando ya físicamente me encontraba súper bien, venía de marcar goles con el filial que me habían dado confianza también, y fue todo a pedir de boca, ¿no? El primer partido debuto contra el Español, me pone además de titular porque se lesionó Ismael Urzaiz, y esa casualidad, pues bueno, me enfrento contra Pochettino en su último año, yo creo, en el Español. En esas 3 primeras temporadas en las que tú estás en el Athletic, quizá a nivel individual es bueno porque son tus primeros años en el primer equipo, pero a nivel colectivo casi se desciende. De hecho, en la 2006-2007, en el último partido, esa temporada también tú marcas 2 goles, 24 partidos, y en el último partido no juegas. ¿Te pensaste cambiar en ese momento, o fichar por otro equipo, otra oportunidad en otro lado? Te explico bien, mira, el año de Ernesto en el debut fue maravilloso, o sea, entré mucho en el equipo, tuve muchos minutos, pero luego vienen 2 años muy difíciles. El primero con Mendy, y al final pues las cosas no salen bien, a los 12 partidos lo echan, y llega luego Clemente, que es el que nos salva. Fueron años muy, muy difíciles, muy duros, en los que estamos a punto de bajar. Tuvimos que unirnos muchísimo, y gracias a Dios que al final el Atleti pues somos una familia, todos jugadores de la casa, y cuando hay que juntarse y hay que darlo todo, pues ahí estamos, ¿no? Ninguno se esconde, y eso fue vital para que no bajáramos, ¿no? El año siguiente nos pasó un poco lo mismo. Pusieron de entrenador a Félix Arrugarte, que había sido mi entrenador en los 2 años de juveniles y en el Baskonia, y también lo mismo, empezamos mal, los resultados no salen y dura muy poco, lo echan, y viene Mané. Entonces son 2 años de muchos cambios de entrenadores, de que las cosas no salen bien. Con Mané también nos salvamos en las últimas jornadas, años durísimos, en los que siendo joven no es fácil. Yo tenía, como has dicho antes, ¿no?, jugadores de muchísima experiencia, Ismael Urzaiz, Echeverría, y bueno, jugar ahí arriba no era nada fácil. Es normal que los entrenadores ahí pues confíen en los jugadores veteranos, ¿no? Y es en el siguiente año cuando traen a Caparrós, y bueno, pues me da mucha confianza, y desde el principio pues quiere sacar lo mejor de mí, y la verdad que lo consigue, ¿no? Ya, a partir de ahí ya empieza mi crecimiento, desde el primer año de Caparrós. Ya ese año ya hago 14 goles en Liga, y contando Copa y demás creo que me voy casi a los 20 o por ahí.
y encarrilo 4 años de 14-14 en Liga, 18-19 o así, o 18-17, y contando Liga o sea, Copa y UEFA, pues me voy a los 20 y pico, ¿no? La verdad que fueron años buenísimos con Caparrós, jugando ya competición europea, Europa League, y en los que cada año iba creciendo, ¿no? En uno de esos años también, en el 2008, pues me llega la llamada de la selección. Pues es algo que para mí también un sueño que nunca me hubiera imaginado, y el hecho de ir a la selección también es algo que me da todavía más confianza, creo más en mí mismo, y todavía mi crecimiento pues aumenta, ¿no? En los 4 años con Caparrós, como tú decías, son 174 partidos, son 69 goles y 25 asistencias. ¿Hubo alguna charla con Joaquín que te ayudara para pues, superar el bache de la época de Sarriugarte, Mané, y luego también cómo es Joaquín Caparrós en persona? Sí, con Joaquín muchas charlas. La verdad que él es muy cercano para hablar con el jugador, ayudarle. Él es muy intenso, pero muy listo. Sabe sacar lo mejor de cada jugador. Sabe también momentos en los que hay muchos partidos en la temporada, y sabe también mimar a los jugadores cuando quizás hay un exceso de entrenamiento, cuando reservarte, y la verdad que fueron años muy buenos, intensos, porque él es muy intenso, y trabajar con él no es fácil. Recuerdo pretemporadas de 3 sesiones, de levantarnos a las 6 de la mañana a correr al campo de golf, a las 11:30 otra sesión en la playa, luego a la tarde otra sesión de campo. O sea, era un entrenador pues de antigua usanza, ¿no? Que le gustaba trabajar muchísimo, el físico, el gimnasio, los entrenos, y no, la verdad que años muy buenos, porque ya te digo que deportivamente lo hizo muy bien y estuvimos siempre en puestos de Europa League. Y a punto de ganar la Copa contra el Barça. Es verdad, bueno, En 2009. se adelanta Toquero. Toquero en Valencia, sí. Y luego ya, pues, vendaval del Barça, Sí. ese Barça un poco imparable. Sí, una pena que nos haya tocado también jugar contra el mejor Barça de la historia, ¿no? La verdad que estaban intratables, ¿no? Ese año nos adelantamos 0-1 y aguantamos hasta el gol de Yaya Touré, que metió el empate a 1 desde un tiro desde 40 metros, ¿no? Con la celebración polémica. La verdad que sí, muy complicado, ¿no? Jugadores increíbles, y no pudimos estar a su altura. Sin embargo, sí es verdad que, como te he dicho, en 2008 recibe la llamada de la selección, y luego en 2010 del famoso Mundial de Sudáfrica. Tu partido obviamente es el de Portugal, que también ejemplifica un poco la importancia en torneos cortos de llevar diferentes perfiles de jugadores, porque pese quizás tú, a no ser un perfil de ese España de bajitos jugones, es necesario también en ese tipo de torneos tan cortos pues usar armas diferentes, como la tuya, que fue media hora, si no recuerdo mal, o 20 minutos, y ayudó a desatascar un partido que era prácticamente imposible de desatascar. Sí, por supuesto, ¿no? Cuando juegas este tipo de torneos es importante llevar a jugadores de diferentes características, que en un momento dado, depende de cómo se ponga el partido, pues puedas tener una solución diferente, ¿no? Por ejemplo, el partido que salí contra Portugal, pues el partido se puso muy complicado porque ellos nos estaban presionando bien y nos estaba costando salir de nuestro campo y llegar a campo contrario, ¿no? Y pues desde que salí al terreno de juego empezamos a jugar más directo, y bueno, pues al final yo hice mi trabajo, mi pelea con los defensores. La verdad que salí muy enchufado, y yo sabía que para mí era la oportunidad de mi vida, ¿no? Debutar en un mundial, y salí con ganas de ir a comerme a los centrales, y bueno, empecé a bajar balones, empecé a ayudar al equipo, y empezamos a jugar ya más en campo contrario, acercándonos más a su área, y ahí es cuando empezaron a llegar las ocasiones, el gol de David Villa, y bueno, esas dos grandes ocasiones que tengo de cabeza, que una me la para el portero a bocajarro, que me tiro en plancha, y la otra peinada, que se me va por poquito, ¿no? La verdad que
son dos ocasiones que Se te siempre quedan clavadas, ¿no? Sí, se te quedan clavadas porque al final pues el haber metido un gol en un mundial hubiera sido maravilloso. Creo haber leído en una entrevista que tú animaste a Iniesta a que se pusiera la camiseta de Jarque. ¿Nos Sí. puedes contar cómo fue esa conversación con Andrés? Sí, porque bueno, Andrés y yo estábamos juntos en la sub-21 y éramos compañeros de Jarque, ¿no? Entonces, pues bueno, teníamos mucha amistad con él, un cariño enorme. Luego Andrés todavía más, porque estando en Barcelona, pues estaban más unidos todavía y sí, se nos ocurrió la idea de hacer la camiseta y de que la llevara Andrés, ¿no? Y todo salió como a pedir, o sea, fue increíble, ¿no? Que luego al final él tuviera la oportunidad de meter el gol, ¿no? Que nos da el Mundial y llevar la camiseta de Dani Jarque y bueno, fue memorable, todos acordándonos mucho de él. Tiene la suerte también de la afición del Español que lo recuerda cada minuto 21 y bueno, era un chaval maravilloso, tanto él como Puerta, que también tuve la ocasión de coincidir con él en la sub-21, otro chaval increíble, buenísima persona, que también tuvieron la mala suerte bueno, pues de que les pasara lo que les pasó y no haber podido disfrutar de esa carrera maravillosa que tenían por delante. ¿Y cómo es ya el momento en el que tú estás delante del trofeo y dices, madre mía, he ganado el Mundial? O sea, ¿en qué momento se es consciente de esa barbaridad? Ya, es que en aquel momento estábamos como en una burbuja, ¿no? Vivíamos ahí aislados de todo completamente y realmente el subidón, cuando llegamos a España y vimos la que se había montado, o sea, fue alucinante. Ahí sí no nos lo creíamos. Cuando metió el gol Iniesta, corrimos todos hacia el banderín de córner como locos. Fue increíble. Cuando acabó el partido, ahí sí que fue la pera, ¿no? Yo me acuerdo que fui donde Iker de rodillas, llorando. Yo también, o sea, fue una locura, ¿no? El poder cumplir algo inimaginable para mí, por lo menos. Nunca había imaginado, ¿no? El haber podido jugar algo tan increíble y ganarlo, ¿no? Algo fuera de lo normal. Sí. Y ya después del Mundial, en el Athletic, Fernando García Macua pierde las elecciones, se va a Caparrós y Urrutia trae a Bielsa. Bueno, en Argentina está muy Menotti y Bilardo siempre. Bielsa es como un verso libre en ese debate. ¿Cómo es Bielsa y qué fue lo mejor y lo peor? Aunque entiendo que lo peor más o menos me lo intuyo. En tu opinión sobre Bielsa. Bueno, Bielsa, pues, un grandísimo entrenador, un hombre de fútbol, un loco del fútbol, ¿no? Se le denomina como loco porque al final pues, es una persona que está 24 horas pensando en fútbol, vive por y para el fútbol y no descansa, ¿no? del fútbol. Entonces, a él también le gusta que sus jugadores pues, sean como él, ¿no? Que sean locos del fútbol y que vivan 24 horas por y para el fútbol, ¿no? Fue un año increíble, la verdad que es el año que mejor hemos jugado a fútbol. Fuimos la sorpresa de Europa, llegando a esa final de Europa League que al final, pues con la llegada del Cholo Simeone al Atlético de Madrid pues, y el equipazo que tenían, pues nos consiguieron ganar haciendo un partidazo. Ellos también, argentinos, conocían muy bien la manera de jugar de Bielsa y tácticamente pues, plantearon la final de forma maravillosa, ¿no? Nosotros, es verdad que fue un año también de mucho desgaste físico y psicológicamente y llegamos un poco mal al final de temporada y al final perdimos tanto la final de UEFA como la final de Copa contra el Barça.
Y Bielsa, en persona, ¿es cercano o suele dar un poco más de distancia con el grupo a la hora de gestionar, pues no sé, a lo mejor una situación complicada o una situación, no sé, o sea, ¿cómo es Bielsa un poco en Bueno, ese tiene sentido? diferentes comportamientos, ¿no? Hay veces que pues, es más distante, luego a su vez también te llama para hablar a solas en su despacho y te hace preguntas y bueno, en función de lo que vas respondiendo te hace otras preguntas. Al final, pues bueno, es muy intenso, una persona muy intensa con el que metíamos muchas horas tanto en campo como en vídeos y demás. Y al final, pues bueno, yo creo que sacó lo mejor de nosotros, sobre todo el primer año, y a partir de ahí un entrenador con el que es complicado luego convivir, ¿no? Se hace muy duro. El segundo año sobraba, de hecho las cosas pues ya no fueron bien y estuvimos, la verdad que ya peleando por no bajar ya el segundo año. Fue un año para mí muy duro también porque, pues bueno, las negociaciones no van bien y al final pues yo les digo que me vendan antes de empezar ese segundo año con Bielsa porque al final fue un año muy duro con él y al final pues yo también después de cómo estaban saliendo las negociaciones y todo y como todo lo que salía en la prensa en contra mío pues no me gustaba cómo estaba sucediendo todo y decidí que quería salir, ¿no? Para ellos fue también duro, no lo aceptaron, que yo me quisiera ir y ese año fue duro porque al final desde el principio Bielsa me dijo que no iba a contar conmigo y que iba a jugar solo cuando el equipo lo necesitara, ¿no? Entonces pues, solo salía cuando íbamos empatando o perdiendo en los partidos. Y al final tenía que ser siempre un ejemplo, tenía que entrenar duro, tenía que responder cuando salía para ayudar al equipo y una pena, ¿no? Porque me ha dado mucha rabia despedirme así del Atleti, ¿no? Es el equipo que me ha dado todo, con el que he crecido desde pequeñito y donde pues me hubiera gustado volver mucho antes, ¿no? Al final estoy 2 años en la Juve, en los que en 2 años gano 5 títulos y luego rescindo y podía haber vuelto al Atleti, ¿no? Y por el mero hecho de haber salido tan mal, pues no han querido que vuelva nunca, ¿no? Es algo que no entiendo, ¿no? Porque al final ellos podían haber sacado dinero por mí en aquel momento, porque la Juve estaba dispuesta a pagar 20 millones y yo a los 2 años podía haber vuelto gratis, o sea, hubiera sido una operación perfecta, ¿no? Pero en aquel momento Urrutia, pues bueno, no veía las cosas así. Para él, pues todos los jugadores de la cantera se tienen que quedar allí y bueno, tampoco es así desde mi punto de vista. Si tú al final ves que pues en la negociación te tratan mal o te sacan todo a la prensa y te ponen en su contra, en contra de la afición y el jugador pues al final tiene que decidir lo que sea mejor para él, ¿no? Porque a ti te dijeron o tú, que había posibilidad de volver, pero que no lo hicieron por el qué dirán, por decirlo así. No, que va. Fíjate, después de la Juve no hay ni opción, no hablo ni con ellos. Viene el Sevilla, Unai Emery me llama y al final me voy a Sevilla, pero porque me llama Unai Emery, pero si el Atleti hubiera estado ahí, hubiera vuelto al Atleti, ¿sabes? O sea, y luego al final, después del año Sevilla, pues tengo la oportunidad de ir a la Premier y es una experiencia maravillosa el haber jugado en la Premier. El primer año en el Swansea es
Es un año muy duro porque estamos luchando por bajar, pero es un año maravilloso en el que disfruto muchísimo. Metí 15 goles en mi primer año de Premier, salvando al equipo porque a falta de 10 jornadas estamos descendidísimos. O sea, era dificilísimo que nos salváramos y de los últimos 5 partidos ganamos 4 y empatamos 1. Y al final nos salvamos y quedamos el puesto 13 o así. O sea, fue un año impresionante. Antes de pasar a esa época Juve, Premier y tal, quería volver a la temporada de la Europa League, en la que os cargáis al Lokomotiv de Moscú, al Manchester United, al Schalke de Raúl y luego al Sporting. Luego la final la perdéis contra el Atleti. Parándome en el partido del Manchester United, he vuelto a verlo, porque yo tenía la sensación como de que fue un partidazo vuestro. Pero no fue eso, fue un meneo, pero absoluto. O sea, tanto la ida como la vuelta, el partido contra el Manchester United realmente puede quedar 0-5 y 6-1. Sí, sí, fue impresionante, ¿no? O sea, hay 3 flashazos de Rooney, que eso ya es una barbaridad. Sí. O sea, pero en el cómputo general falláis ocasiones muy claras. No, Ferguson se quedó sorprendido, ¿no?, del ritmo que teníamos. La verdad que lo que corríamos ese año era impresionante, ¿no? Un equipo pues, que jugábamos con mucho riesgo, jugábamos prácticamente al hombre, a todo el campo, ¿no? Y pues, físicamente estábamos muy bien y es muy parecido a lo que hace Gasperini hoy en día con el Atalanta, ¿no? Es un juego que, una forma de jugar que a mí me encanta, ¿no? El otro día, por ejemplo, contra el Barça, ante un partido maravilloso, ahí en Barcelona. Y entonces, pues bueno, teníamos un ritmo de juego impresionante y le jugamos de tú a tú a un todopoderoso Manchester United, ¿no?, que al final estaba jugando la Europa League, pero tenía jugadores, como bien has dicho, Rooney, Ryan Giggs, Scholes, jugadores impresionantes, ¿no?, y que para nosotros era incluso intimidante, ¿no?, jugar con ese tipo de jugadores que los veíamos por la tele como estrellas totales, ¿no? Y bueno, fue impresionante aquel día ganar 2-3 en Old Trafford. Además tuve la oportunidad de marcar el empate a 1 y nada, impresionante, uno de los momentos más bonitos de... Otro gol importante que marcas es contra el Sporting de Portugal en el 88. ¿Qué se siente al marcar un gol que te da la final, o sea, te da el pase a una final europea con el equipo de tu vida? Buah, ese día fue increíble, ¿no? Fue uno de mis mejores partidos con el Atleti, yo diría, porque doy 2 asistencias y el gol. Y gol en el minuto 88 que te clasifica para la Europa League, pues fue un subidón, el campo se cae, nosotros también, me acuerdo que me tiro al campo, me tiro de boca arriba, entonces se me echan encima, fue el momento más bonito, yo diría yo, de mi etapa en el Atleti. Sí, seguramente si hubiéramos ganado la final hubiera sido la final, pero bueno, ese momento fue increíble. Sales del Athletic con toda esta movida y esto... Te has dejado el Schalke, fue bueno. Ah, bueno, el Schalke, tenía aquí, pasa es que ha ido muy rápido, digo. También fue gordísimo. Y además con un Raúl reencarnado porque metí 2 goles ahí en Gelsenkirchen. Sí, y... 2 yo y 2 Raúl. Y bueno, Raúl mete en la eliminatoria marca el Schalke 4, pero mete 3 Raúl, en general, en el cómputo. Eso es, allí ganamos 2-4 y luego en casa empatamos a 2. Y sí, yo allí meto 2, que fue increíble también. Y él también 2, hace un partidazo de locos. Y en San Mamés empatamos a 2 y él mete también, no sé si 1 o tal. Sí, mete 1 más. O sea, Raúl ahí... Nada, hizo una eliminatoria increíble, pero nosotros estábamos en un momento que volábamos. Y ya acabando en esa temporada, en 15 días, prácticamente, no sé si decir se va el trabajo de todo un año porque se pierden 2 finales, pero... Porque al final sí, la gente es muy resultadista. No, así es. El trabajo de todo el año. O sea, al final tú vives la experiencia y lo bonito que ha sido todo ese camino hacia la final, ¿no? Pero al final la decepción es tan grande que... Pero un poco injusto decir que se va todo el trabajo un año por 180 minutos. Sí. Es verdad que sí, que pues, si no ganan, no, dicen que no se acuerdan de los subcampeones, pero... Es una pena, pero es así. Es porque al final, pues bueno, el trabajo de todo el año es al final para ganar.
¿Y cómo se digiere eso? Y del segundo no se acuerda nadie, pues es una decepción, una de las más grandes de mi carrera, ¿no? Porque para mí ganar un título con el Atleti hubiera sido algo increíble, ¿no? Y estuvimos cerca, jugamos 5 finales con el Atleti, porque las 2 de Copa, luego las 2 de Supercopa también que contra el Barça, y esta de la Europa League, pues 5 Que el Barça finales. te ha jodido la vida el Barça, macho. Sí, sí, no pude ganar ni una. Ahora sí ya, digamos que acepta una oferta incluso económicamente menor y te vas a la Juve. No, menor tampoco era. No. No, al final era mayor, pero ya no era ni eso. O sea, lo importante para mí en aquel momento, sí. Antes has hablado de Macua, por ejemplo, ¿no? Yo hubiera renovado con Macua ya en el Atleti. O sea, pero digo, se está yendo Macua, digo, estaba en las elecciones, digo, no quiero renovar ahora porque igual favorezco a alguien, ¿no? En las elecciones. Y no quiero intervenir ahí, ¿no? Entonces espero a que, porque con Macua lo hubiéramos cerrado del tirón, y sin embargo luego pues, piensas que lo haces por eso y llega Urrutia, y con Urrutia al final pues no supo llevar las cosas como Macua, y con Urrutia se torció todo. ¿Y tú cambiarías algo de lo que hiciste en esa salida? Yo no, yo desde el principio fui claro, y al final el cabezón fue él que no quiso darme lo que pedía en ese momento, y no estaba pidiendo ninguna, era el precio de mercado que tenía, ¿no? Y no estaba pidiendo nada que no me mereciera, ¿no? Al final venía el año de Bielsa de hacer 29 goles, ¿no? Son cifras de top mundial, sí, sí. De jugador, con esas cifras ganan mucho más dinero fuera. Bueno, viene la Juve a ficharte con un vestuario en el que estaban Buffon, Chiellini, Marchisio, Pogba. ¿Notas ahí en ese cambio que dices, aquí ya, digamos que vamos a un club en el que se aspira a todo, a ganar a todo, y si no se gana incluso es cuando viene la decepción, las críticas y demás? Sí, claro. Bueno, ya cuando llego a la Juve ya me doy cuenta del club que es, ¿no? Es un grande de Europa, el más grande de la liga italiana, y claro, es como jugar en el Madrid, ¿no? En España, ¿no? Entonces la presión que hay, la repercusión que tiene todo lo que haces es algo increíble. Entonces por eso te digo, a nada que había momentos malos, un partido que se perdía, parecía que aquello era el fin del mundo, ¿no? Ya había reunión de capitanes, todos nos juntábamos, y la verdad que he tenido la suerte de jugar con compañeros increíbles, como has dicho, ¿no? Con Buffon, Pirlo, Chiellini, Bonucci, Barzagli, Tevez, Arturo Vidal, Pogba, o sea, increíbles, ¿no? El entrenador estaba en esa Juve, Antonio Conte. En sí. Una entrevista dijiste que te gustaría parecerte a él, si fuese entrenador. Con relevo fue la entrevista. Sí, me gusta muchísimo. Pero no un entrenador también que decasta mucho a corto plazo. Sí, es un jugador que no es fácil, porque se trabaja durísimo con él. Tienes que... Físicamente es el trabajo más duro que he hecho en el fútbol. Al principio, hasta que te acostumbras, los jugadores no aguantan, y vomitando en las pretemporadas es durísimo, lo más duro que he hecho. Pero al final es algo que luego te da un plus en los partidos y te lleva a ganar los partidos. Además dijiste en abril de 2021, cuando me enteré de su fichaje por el Inter, pensé que pronto acabaría el dominio de la Juventus. Desde ese año la Juve no ha vuelto a ganar un Scudetto. ¿Tanta es la influencia que ejerce Antonio Conte en la Serie? Sí. Es uno de esos entrenadores que tiene mucha facilidad con su carácter de llegar al jugador y de sacar lo mejor de cada jugador. Luego la forma que tiene de jugar sus equipos también pues ayuda muchísimo al jugador a darte soluciones dentro del terreno de juego.
sabes, tienes más información que el equipo contrario. Cada jugador ya sabe dónde va a ir el siguiente pase que va a dar el jugador y al final eso es una ayuda para el jugador. Pese a todo, o sea, digamos que empieza en la Juve, bueno, empieza en los 2 primeros partidos así un poco más regular, y es cuando te sacan esta portada famosa, ¿no?, de Tuttosport, que además te la sacan cuando juegas solamente un par de partidos contra la Sampdoria y contra el Verona. Sí. Para ti fue eso, o sea, es una gestión, o sea, una tensión al final que ponen desproporcionada. ¿Cómo se gestiona eso? Yo, lo bueno es que no leía la prensa, estaba un poco, porque al final piensa que de la Juventus se escribe muchísimo, ¿no? Todos los días periódicos y periódicos y periódicos y la presión que hay es enorme, ¿no? Pero yo estaba como muy aislado, no estaba, por supuesto que me enteraba de lo que ponían, pero no hacía caso, ¿no? Entonces yo me dedicaba a intentar ponerme en forma, a entrenar duro. Tuve la suerte de que Antonio Conte confiaba mucho en mí y entre semana pues llamaban a equipos para preparar partidos y de esa manera me puse en forma, pero el comienzo fue durísimo porque me costó muchísimo adaptarme a Italia, a los entrenamientos, a todo, era todo nuevo y me costó mucho adaptarme. Físicamente llegué bien, pero sin embargo con la pretemporada, con los viajes a Estados Unidos, con las giras que se hacen en los grandes equipos, pues eso te quema mucho y llegó un momento que físicamente pues fui en caída, ¿no? Y eso al final, cuando físicamente también vas en caída, también te afecta el tema mental. Entonces pues necesité un tiempo mayor para volver a tu nivel. A mi nivel y fue hasta noviembre. No me dio el primer partido titular y en el primer partido que me dio titular metí mi primer gol contra el Hellas Verona y a partir de ahí jugué todo. Sería el primer gol de 18 en esa temporada. 18, eso es. Y luego en las 2 que juegas, como han dicho, son 5 títulos y casi una Champions League. Otra vez el Barça se puso de por medio. Dijiste que viste tus mejores años. Quizá tanto a nivel individual como grupal fueron tus mejores años. El primer año, mis mejores años, no lo sé. Por ejemplo, el primero de Bielsa en cuanto a números es el mejor de mi carrera. Luego el primero de Conte también en cuanto a números es un año impresionante. Y luego el segundo año con Allegri ya bajé el rendimiento un poco. Hasta enero lo jugué todo, pero a partir de enero, en los partidos importantes de Champions, la pareja de ataque era Tevez Morata. Entonces el segundo año ya bajé un poco y bueno, al acabar ese año ya fichan a Mandžukić, Dybala y bueno, pues me dicen que lo voy a tener más complicado para jugar y es cuando me quedan 2 años de contrato y decidimos rescindir unilateralmente y ahí es cuando me llega la oportunidad del Sevilla, me llama Emery y bueno, pues el interés era grandísimo y no me lo pienso. Firmé 3 años con el Sevilla y al final pues estoy solo 1 año porque pues deportivamente no fue como me hubiera gustado, no tuve tampoco fue todo. Desde que llegué a los 3 días ya me puso de titular contra el Atlético de Madrid, el partido en Liga, nos ganaron 0-3. No me dio tampoco tiempo a adaptarme al equipo, a los compañeros, a la ciudad, un poco a todo, ¿no? Y al final cuando metes a alguien con calzador, pues es más complicado que todo salga bien, ¿no? Aún así, jueguen más o jueguen menos, la sensación, por lo menos, que yo he preguntado a algún amigo de Sevilla, es que es muy buena la que dejaste allí porque marca un gol muy importante contra la Juve. Sí, el gol contra la Juve fue muy importante. La verdad que en esos momentos ya estaba bien y ese gol nos mete en la final de la Europa League. Y luego los últimos partidos que juego en el Sevilla meto gol y así de repente no vuelvo a jugar. Eso es algo que nunca he entendido, ¿no? El por qué. ¿Y lo hablaste con Emery? No lo hablé porque al final
con Emery el trato que tenía era súper cercano. Desde que llegué, como fue tanto el interés que tuvo por llevarme, pues era muy habitual que me llamara a su despacho y habláramos y teníamos un trato muy cercano, ¿no? Y de repente, de la noche a la mañana, no me vuelve a hablar y no vuelvo a jugar, ¿no? Entonces es algo que nunca entendí, sobre todo porque los últimos 2 partidos que me había dado había metido gol. Entonces dije, deportivamente no puede ser, si he rendido los últimos partidos en los que he jugado, ¿no? Y en ese momento estaba bien físicamente. Pero bueno, no volví a jugar, entonces nunca he sabido el porqué. El caso es que, bueno, al final no hay mal que por bien no venga y eso me dio la oportunidad de ir a la Premier League y de vivir una de las experiencias más bonitas de mi carrera también allí. En esa primera etapa en la Premier League, en el Swansea, has dicho antes que en la liga italiana lo que más te costó es quizá a nivel físico, con Conte y esa exigencia. En la Premier, ¿qué fue lo que más te costó a la hora de adaptarte a esa liga? Bueno, la Premier, desde mi punto de vista, es la liga más física que hay. Porque la Serie A es más táctica y es más de encontrarte equipos más cerrados, siempre defensas de 5 y entonces había poco espacio detrás de la defensa. Pero en la Premier era una locura. O sea, era pecho descubierto todos los partidos. O sea, no había medio campo, ¿no? Todos los partidos, los 2 equipos iban de tú a muerte, ¿no? Entonces había mucho box to box, pero muy bonito, ¿no? El ambiente en cada campo de fútbol era impresionante, los campos perfectos, o sea, la liga muy bien organizada. Luego, por ejemplo, no sé si sabes esto, pero en cuanto a acierto, es mi mejor año. En cuanto a ocasiones de gol y goles, tuve un porcentaje pero altísimo. Era exagerado la diferencia que le saqué al segundo en cuanto a acierto. Ese año fue increíble porque tú piensas que éramos un equipo de abajo, estuvimos los últimos durante muchas jornadas y yo como mucho tenía una ocasión o 2 por partido. O sea, no tenía más. Y ocasión que tenía, ocasión que metía. O sea, fue algo increíble. Estaba tocado por una varita mágica ese año. Exagerado, ¿eh? O sea, nunca me había pasado algo de tener tanta efectividad de cara a gol. ¿Y eso te sirvió para fichar por el Eso me sirvió Tottenham? para que el Tottenham me pagara 12 millones de pounds por mí con 32 años, para 33. La verdad que... Porque toda mi carrera había ido libre de un sitio a otro. Nunca había habido traspasos y ese fue el primer traspaso y bueno, y el único que... Y además, te entrena Mauricio Pochettino, el que sería tu marcador en tu primer partido. ¿Qué le diferencia a Pochettino de los demás entrenadores que tú has tenido? ¿Qué es lo que más resaltarías de él? Bueno, con Pochettino fueron 2 años muy bonitos también. Para mí es un entrenador que sabe gestionar muy bien el grupo. Consiguió hacer un gran grupo en el Tottenham. Me encantaba el grupo de gente que trabaja a su lado, de cómo trabajan en los entrenamientos, en el gimnasio, las preactivaciones que hacen, cómo cuidan a los jugadores. La verdad que fue un salto importante a la hora de la preparación, ¿no? A los entrenamientos y a los partidos. Para mí, la pena que voy como segundo, que me lo dicen desde que llego, ¿no? Al final voy de segundo de Harry Kane y claro, ya sabía que iba a tener menos minutos, pero no es fácil, ¿no? Cuando vas allí y luego te resulta tan complicado jugar, no te sientes tan importante dentro del equipo. Te sacan poco tiempo y tienes que demostrar mucho en poco tiempo. Sí, o sea, no es nada fácil, aunque yo lo llevaba muy bien, ¿eh? Porque al final, cuando llegas ya sabes que
que vas a ser segundo, que vas a jugar poco, pero bueno, un jugador siempre quiere jugar y siempre, ¿sabes? Nunca va a estar contento si no juega, ¿no? Entonces, fueron años también de mucho aprendizaje, de ser muy, muy fuerte mentalmente para seguir entrenando duro, seguir estando en forma y intentar estar siempre a tope para cuando te llegue la oportunidad. Harry Kane, lo has mencionado antes, Harry Kane, los últimos años está siendo como muy el meme de que no gana títulos, que allá donde va no gana títulos. ¿Eso a él le obsesionaba por aquel entonces en el Tottenham? No, la verdad que nunca le he visto obsesionado por eso. Es verdad que pues, es lo que le ha faltado siempre al Tottenham, ¿no? Nunca ha ganado nada y él quizás por eso también ha querido salir, ¿no? La verdad que es una persona excepcional, un profesional, de los mayores profesionales que me he encontrado. Para mí, que lo he vivido desde cerca, uno de los mejores delanteros centros con el que he jugado, desde luego te diría, o sea, un delantero centro increíble. Y en mi opinión infravalorado, por el mundo del fútbol, por quizás los clubes que no suena como fichaje de... Bueno, ya se hablaba, cuando estaba en el Tottenham se hablaba mucho del Madrid, la verdad que hubiera sido un fichaje para el Madrid, en el Madrid se hubiera hinchado a meter goles porque bueno, se está hinchando en el Bayern, ¿no? Es un jugador cerca de la portería letal, pero letal, o sea, definiendo es el mejor jugador el que he visto y con el que he estado. Y luego fuera del área también se ha reconvertido, así como... Sí, en mi época en el más. Tottenham es que tenía una potencia, usaba el cuerpo de maravilla, era imparable. O sea, hacía hat-tricks con una facilidad en la Premier, que ya te digo, la Premier es una liga súper física, todos los jugadores son muy fuertes, muy rápidos, una liga muy difícil. Y antes has dicho tú que el Tottenham lleva mucho tiempo sin ganar nada. No sé si viste esta foto que sacó la afición hace poco. ¿Qué le falta al Tottenham para ganar un título? Bueno, no lo sé, la verdad, porque ha habido entrenadores muy buenos, entrenadores también de mentalidad ganadora, como Antonio Conte, por ejemplo, que ha ganado muchos títulos en otros equipos, en casi todos los equipos en los que ha estado ha ganado títulos, sin embargo, allí no lo consiguió, aunque yo pensaba que lo podía conseguir, ¿eh? Mourinho le pasó lo mismo. Y incluso Mourinho, por ejemplo, ¿no? No lo sé, la verdad que es, pero bueno, al final tienen que seguir trabajando, ¿no? Sobre la mentalidad ganadora, que al final... Es verdad que en la Premier quizás sea la más complicada de todas, porque hay 5 competidores, 6 competidores, no es como en otras ligas, que está como Bayern, Juve, Real Madrid... Sí, pero también bueno, eso tiene mucho que ver, ¿no? Que el nivel de la Premier es altísimo. Hay muchos equipos. Y encima, el año que se le quedan todos los competidores, sale un Leicester de la vida y te gana la Premier. Entonces, sí. En la Champions de 2018 y 19, también he hecho un poco de repaso de hemeroteca y hasta el cuarto partido no ganáis, que fue contra el PSV. El primer gol es una asistencia tuya a Kane. Fue una Champions de goles en los últimos minutos, siendo el más importante. Que amargas con la cadera, con el culo, ¿cómo lo marcas contra el City? ¿Cómo recuerdas esas Champions de goles casi siempre en los últimos minutos? Un año. Oh, it's gone into the net! Fernando Llorente celebrating! It's another away goal for Spurs! Un año increíble porque, bueno, quizás es el momento en el que menos confianza tenía Mauricio en mí, ¿no? Pero, pues casualidad, es un año en el que hay muchas lesiones, Harry Kane lesionado, muchos, y en el banquillo no había nadie más. Y la verdad que, pues por eso te hablaba antes de lo importante que es estar siempre, no decaer nunca mentalmente, seguir trabajando duro para que, si cuando te llegue la oportunidad, estar en forma, ¿no? Entonces, lo importante que fue que en los momentos que me dio la oportunidad pues estaba preparado, ¿no? Me dio 10 minutos contra el Borussia Dortmund en octavos de final, entré y marqué el 3-0. Un gol importante porque luego fuimos a Dortmund y en la primera parte merecieron meternos 6, o sea, fue el mayor baño que nos ha metido un equipo en media parte, increíble. Al final no nos metieron, 0-0 al descanso y en la segunda parte
Harry Kane, en 2 que Lo de la tuvo, vida. pum, sentenció el partido. Y luego pues llegó cuartos de final con el City y en casa ganamos 1-0 y en la vuelta, pues en el minuto 40 se lesiona Sissoko y me da la oportunidad. Ya te digo, el banquillo de jugadores de medio campo para arriba estaba yo Todo solo, o mundial. sea, no le quedaba otra. Y la verdad que un partido durísimo, durísimo, precioso para el espectador porque en 10 minutos nos meten 1-0, en 10 minutos metemos 2-1, en otros 10 minutos, para el minuto 20 ya van 3-2 arriba ellos. Luego, en cuanto empieza la segunda parte, nos meten rápido el 4-2, creo, no sé si recuerdo bien, no sé si nos lo meten en la primera parte o en Yo creo que la segunda. el 4-2 o en la segunda. Yo creo que En la segunda nos meten el 4-2, en el 60 y algo, creo. Y es que no llegábamos a su portería, o sea, era tal el dominio que ejercían sobre nosotros, porque jugaban un fútbol increíble, ¿no? Era una sensación de decir, es que ¿qué podemos hacer contra este equipo de Guardiola? O sea, es que son superiores a nosotros. Y bueno, un acercamiento, un córner en el minuto 73 y bueno, pues es un balón en el que yo hago el gesto así un poco de cubrirme con la mano en el cuerpo, pegada al cuerpo. Y yo creo que un poco me roza, pero no se llega ni a notar el roce en el antebrazo y luego la meto con la cadera, ¿no? En aquel momento había VAR, pero ya te digo, el árbitro es que no ve ninguna imagen en la que se aprecie mi toque con el brazo y da gol, ¿no? Un momento increíble, un subidón de adrenalina brutal, porque el 4-3 nos metía en las semifinales y bueno, de ahí hasta el final defendiendo y luego pues pasó que en el descuento nos meten el gol y ahí es cuando Guardiola corriendo la banda, tirándose de rodillas, todos celebrando y de repente nosotros ya cabizbajos, tumbados en el campo ya diciendo, ya nos ha vuelto a pasar la misma, en el último minuto nos echan fuera y de repente sale vemos en los marcadores offside del VAR. Buah, no nos lo creíamos, anulan el gol y pasamos a semis, fue increíble. Y en la semi, un partido, perdéis la ida, 0-1 contra el Ajax, la vuelta 2-0 y en el global iban 3-0. Llegáis al descanso, si no recuerdo mal, Harry Kane se lesiona, me parece, ¿no? En esa eliminatoria o en la anterior, no me acuerdo. Pero ¿qué se habla en ese vestuario? No, Harry Kane estaba ya lesionado, ese partido antes, ¿no? Ni juega, ¿no? Y entonces eso es, perdemos 1-0 en casa, contra el Ajax la verdad que no estuvimos bien ninguno de los dos partidos, excepto la segunda parte. Supieron jugarnos muy bien, nos costaba mucho sacar el balón desde atrás jugado y la presión de ellos era impresionante. Y luego tenían jugadores arriba que hacían muchísimo daño, ese año volaban, echaron al Madrid en cuartos. Y pues como dices, con 3-0 en la eliminatoria abajo, pues me sacan justo al comienzo de la segunda parte, que nunca me había sacado tan pronto, ¿no? Y un poco también sorprendido y la verdad que pues bueno, empezamos a jugar más directo, empiezo a bajar balones y empezamos a jugar ya en campo contrario y ahí pues con jugadores rápidos como Lucas Moura, pues en 15 minutos ya empatamos a 2 y ahí con el 2-2 ya nos quedamos un poco ahí y tal y hasta el minuto 90 no llega el 3-2, ¿no? El hat-trick de Lucas Moura y el delirio, ¿no? Porque para nosotros fue aquello después de ir perdiendo 3-0 a la eliminatoria y meter 3 goles en la segunda parte fue increíble. Y en esa final contra el Liverpool en Madrid, no sé si se habla poco, quizás porque estoy en España y a lo mejor no estaba consumiendo tanta prensa inglesa, pero realmente el gol, o sea, el penalti que pitan, o sea, no debería ser penalti, ¿no? Me refiero, toca primero en el pecho de Sissoko, luego en la mano, vale Sí. que está muy extendida. Como ha habido... No sé si fue polémico eso en Inglaterra, ¿se habló mucho o no? No sé, ya no recuerdo si se habló mucho o poco, pero bueno, en esos momentos también el VAR, pues estaba la norma de la mano y bueno, pues al final
para mí no era penalti, pero al final penalti que te podían pitar perfectamente, una pena, ¿no? Porque minuto 1 ya penalti en contra, gol 1-0, pero bueno, no es eso, ¿no? Porque al final te puede pasar, ¿no? Yo aquel día lo que achaco más es el equipo, ¿no? Que no supimos dar ninguno, manejar esa presión de jugar una final de Champions, ¿no? Al final era un equipo, jugadores muy jóvenes, ninguno tenía la experiencia de haber jugado una final. El Liverpool venía de perder el año anterior la final con el Madrid, tenían ya experiencia de jugar ese tipo de partidos. Nosotros muy cohibidos, ese año veníamos de ganar al Liverpool 4-1 en casa, o sea, de meterles un baño pero impresionante, de hacer un fútbol increíble. Y ese día fue el peor partido que hemos jugado, pero de lejos, o sea, estuvimos toda la primera parte jugando atrás, sin pasar a campo contrario, o sea, todo el mundo con miedo, todo el mundo jugando muy por debajo de su nivel, sin personalidad. Fue un desastre, o sea, es yo diría la peor final de Champions de la historia, o sea, fue increíble, o sea, lo mal que estuvimos, no fuimos incapaces de crear peligro, de atacarles, al final tú pues dices, bueno, pues te meten 1-0 y ahora por todas, hay que ir a por ellos y con todo, y no fue así, o sea, no conseguimos ni hacerles daño. Después de esa final de Champions ya digamos que vas como un poco a la última etapa de tu carrera, en Napoli un año, en Udinese otro, y luego en Eibar. ¿Cómo fueron esos años, esos 3 años, pues son cada uno un equipo diferente? Napoli porque te llama Ancelotti, y luego en ese Udinese que también coincides con Molina y con De Paul. Bueno, Napoli también una experiencia maravillosa, sobre todo con Ancelotti, ¿no? Al final llego a Nápoles y me trata pues impresionante, ¿no? Ancelotti, tú lo sabes, lo tienes en un pedestal, ¿no? Uno de los mejores entrenadores del mundo, con más títulos del mundo también, como entrenador, o sea, lo ha ganado todo, y ya te digo, desde que llegó me trató, pero increíble. Un recuerdo, luego con él empecé metiendo goles, luego siempre entraba en los partidos, la verdad que me sentía muy importante con él y el trato era súper bueno, ¿no? Y pues tuve la mala suerte de que los resultados no acompañaron, y por un problema que hubo interno con el presidente, que el presidente se metió donde no se tenía que meter, en la parcela del entrenador, el entrenador se puso de nuestra parte y lo echaron. Incomprensiblemente echaron a Ancelotti del Nápoles y fíjate dónde está ahora, en el Madrid, Ganando Champions cada semana. Champions, Liga, y algo incomprensible, y que a mí pues personalmente me vino muy mal, porque con él estaba jugando y estaba siendo importante en el Nápoles, y desde que se fue pues llegó Gattuso y ya no volvió a jugar. Luego, digamos que cuando vuelve a Eibar, está ahí a un minuto de volver a primera, y ya a partir de ahí, lo hemos hablado antes fuera de cámara, el Eibar es como que no se ha terminado de recuperar de ese palo, de esos años en los que en la última etapa de la Liga se venían abajo. Fue un palo. O sea, ¿crees que ese brutal, golpe, ¿no? ese año, todavía el Eibar se está recuperando o intenta recuperarse de...? Sí, probablemente, ¿no? Porque después de ese ha venido otro y otro, ¿no? Pero es que ese es el más gordo de todos, ¿no? Porque es todo el año estar o primero o segundo sin salir de ahí, ¿no? Directo. Del ascenso directo. Y en la última jornada llegar primeros a la última jornada y al final pues no saber gestionar bien esos momentos, ese partido concreto, pues en el minuto 90 pues te meten gol y te vas fuera. Es que no sabíamos en ese momento ni que nos valía el empate, porque desde fuera tampoco nadie nos estaba diciendo... Y está en shock al final. Que en el otro campo no estaba ganando el Almería y que nos valía el empate. Entonces nosotros, pues hasta el final vas a por el partido, y en un descuido atrás, en un balón largo, nos meten el 1-0,
y nos quedamos con caras de tonto, ¿no? La verdad que pues un final de temporada mal gestionado por parte de todos y al final es algo que el Eibar está cargando con todo eso porque el siguiente año les vuelve a pasar lo mismo y el año pasado también lo mismo, ¿no? En el playoff y una pena porque al final eso el jugador lo tiene en la cabeza, ¿no? Sobre todo los que han vivido los años anteriores, pues no es fácil de recuperarse de un varapalo así. Y ya después de este año ya te retiras, ¿verdad? Que intentas buscar equipo, pero ¿por qué no surge ni la oportunidad? O creo que surge, pero surge fuera y ahí ya tú no estás como muy por la labor de irte fuera, ¿no? La verdad que pues llevaba ya 8 años justo antes de venir a Eibar, pues yendo de un lado para otro, ¿no? Y mi familia siguiéndome y ya tenían ganas de tener estabilidad, de estar en casa, de volver a casa y es verdad que tengo la oportunidad de hacer alguna experiencia fuera y que me hubiera gustado, porque siempre había pensado que los últimos años me hubiera gustado hacer una experiencia o Estados Unidos, Australia y tuve la oportunidad, pero bueno, al final decidimos quedarnos y estar aquí y bueno, no me arrepiento porque también estoy muy feliz ahora después de haberme retirado. Y descubriste el pádel. Eso es, y muy feliz de la vida después del fútbol. Bueno, ya para acabar hacemos un test rápido, ¿vale? Dime de tus compañeros los que vayan mejor con cada una de las siguientes características, ¿vale? Pie derecho. Pirlo. Pie izquierdo. Yeste. Cabeza. Cabeza. Puedes decir tú si quieres. Ismael Urzaiz. Velocidad. Velocidad. Morata. Fuerza. Fuerza. Fuerza, ¿quién te puedo decir fuerza? Fuerza con quién. Adil Rami. ¿E inteligencia? Inteligencia. Eriksen. Y ya por último, esto sí es la última pregunta. ¿El Athletic Club de Bilbao de Ernesto El Chingurri Valverde ganará la Europa League? Inteligencia, es que me he olvidado también de los de la selección. Estaba pensando por equipos, pero claro, ya, es verdad, yo también. Me dejo Xavi Hernández, Iniesta, es que feo ahí, aquí, ahora. Madre mía. Beef tirado ahí a la selección. ¿El Athletic Club ganará la Europa League en San Mamés este año? Ojalá, la verdad que están haciendo un año impresionante, están cuartos en Liga, muy cerca a 6 puntos del Madrid, a 5 del Atlético y a 4 del Barça y yo creo que si se lo creen, o sea, tienen opciones incluso de pelear por la Liga, están muy cerca, están jugando muy bien y desde mi punto de vista también son capaces de llegar muy lejos en la Europa League y con la oportunidad tan bonita que es jugar en casa sería maravilloso. Bueno, pues Fernando, muchísimas gracias por la entrevista, por dejarme aquí en tu casa, ha sido un placer. Y nada, que por cierto, me vi la película de Un ciudadano ejemplar, que la dijiste en el test de Eibar, hostia, qué peliculón, muy buena. Sí, no, me la vi, digo, a lo mejor puedo sacar alguna pregunta, pero no. Una película que me sorprendió y me encantó. Ya, luego ya cuando he sido padre no he tenido tanto tiempo de ir al cine y de ver muchas películas, pero esa y Gladiator son impresionantes. Pues nada, muchas gracias Fernando y estamos atentos de todo lo del pádel, todo lo pro que vaya haciendo, que ahí subiendo poco a poco en la acera. Muy bien, un placer.